Entonces hay una cuestión que es cómo se engrana la emoción y la razón. Ya os he comentado que en cierto modo la razón, en cierto modo, es un elemento que va a tener que amortiguar, contener o frenar la emoción, porque si no la emoción es muy salvaje. Entonces, ¿cómo funciona ese control? En realidad, y eso lo veremos el último día, tanto la parte emocional como la parte más racional, lo que es en el cerebro, están al ladito, son vecinos. O sea, buena parte de las distinciones que nosotros hacemos, incluso de lo que es emoción y razón, son más para intentar organizar la información que una clasificación que siempre sea neta y clara. Pero en principio la idea es que la razón, de alguna manera, ponga orden en la emoción. Esa es la idea. No son cosas que se nace con las dos cosas. La emoción es probablemente previa a la razón, aunque es verdad que la emoción se va desarrollando. Es decir, que un bebé tiene unas emociones muy primitivas, muy básicas. Estoy bien, estoy mal, estoy contento, estoy descontento, y muy pegadas a lo que eran sensaciones. Conforme el niño va creciendo y se va desarrollando también su parte, se desarrolla su parte emocional y paralelamente tiene que desarrollar un control sobre esa parte emocional. Si no sucede así, pues te sale un niño caprichoso que hace las cosas según le petan y que es difícil de mantener socialmente y en ningún sitio porque no tiene control, no tiene límites. Entonces, a eso, que se ha sabido siempre, se le puso un nombre que fue muy afortunado, que fue el de la inteligencia emocional. De hecho, el concepto de inteligencia emocional viene desde muy antiguo, pero lo popularizó Daniel Goleman con su libro famosísimo La inteligencia emocional, que también os recomiendo. Es un libro muy fácil de leer, muy básico y muy interesante. O sea, en psicología, la verdad es que lo que se dice grandes aportaciones no es nuestro fuerte. Tenemos mucha más tendencia a decir lo mismo cambiándole el nombre que a una gran aportación. De tal manera que uno puede coger el nombre que más le guste, con el que se sienta más cómodo, y con que entiendas eso, has entendido muchas cosas de golpe, porque todas las demás vienen a decir lo mismo muy parecido. El concepto de inteligencia emocional es muy necesario. Si uno le quiere llamar de otra manera, pues no hay ningún problema. Pero es muy necesario porque efectivamente, o sea, tú necesitas, para poder adaptarte al medio, si uno lo quiere decir más biológicamente, o ser feliz para ser más poético, tú necesitas tener un control de tus emociones. Si tus emociones te arrastran, estás perdido. O sea, tienes una especie de montaña rusa que algún ratito eres muy feliz, pero otros mucho eres tremendamente desgraciado. Es el equivalente a ir de copa. Entonces, quien desarrolló esto fue Daniel Goleman. Entonces lo voy a poner unos minutos de una charla TED que él dio, Daniel Goleman, charlas TED, dura 1 hora. Yo voy a poner unos minutos porque mejor escuchar al original que escucharme a mí que repitiendo al original. La pongo. El coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Eso deja un 80 a 90% del estar en donde se encuentra en la vida o cuáles sean sus metas personales. Hace algún tiempo, mi esposa y yo salíamos de la ciudad de Nueva York conduciendo. Era un día frío, gris y lluvioso. Era una tarde de viernes, en la autopista del lado occidental. El tráfico estaba defensa contra defensa, hora pico. Esa autopista comienza a nivel de rampa, sube y se convierte en una autopista libre de 4 carriles. A medida que conducía a través de la tristeza de esa tarde y cuando estaba a punto de salir de la rampa, me sorprendió ver en medio de los autos a un hombre en una silla de ruedas. Buscaba dinero. Tenía una taza en sus manos. Me tocó tanto su situación que busqué en mi bolsillo y le di un billete de $5 mientras mi auto pasaba a su lado. Vi por el rabillo del ojo que una corriente de aire arrebató el billete y lo depositó en medio de la vía. Ahora veo a través de mi espejo retrovisor cómo este drama se desenvuelve y me percato que este hombre no tiene piernas, por eso está en la silla de ruedas.
Y entonces, para mi sorpresa, me doy cuenta que aun si este hombre no se puede agachar para recoger el billete, hay ayuda, porque alguien en el auto detrás del mío sale por la puerta posterior, camina con cuidado para no retrasar el tráfico, se agacha, recoge el billete, lo pone en la taza, vuelve a su auto y continúa. Hasta este día no sé quién fue esa persona, pero les diré algo, necesitamos más de ellas. Las personas que se preocupan. Personas que mantienen unidas nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, nuestras familias. Estas son personas que tienen una actitud especial ante la vida. Es lo que llamo inteligencia emocional. Y la podemos mejorar en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sabe alguno de ustedes qué ha sido de la persona que dio el discurso de despedida en su graduación? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas de ellas han terminado como profesionales sobresalientes con éxito? Si el coeficiente intelectual gobernara nuestras posibilidades de éxito, esperaríamos que estos estudiantes manejaran ahora las grandes empresas. Se requiere de algo más allá del intelecto para que le vaya bien en la vida. Yo estudié en una escuela pública grande en el Valle Central, en California. En la reunión número 15 de los estudiantes regresé y fue muy interesante ver quién era el chico más sobresaliente de mi clase. No fue quien nos despidió. No fue el chico con los puntajes más altos de entrada a la universidad, ni el editor del libro anual de la escuela. No fue nadie parecido. Era alguien que yo conocía muy bien. Era un chico muy bueno académicamente, pero era un ser humano excelente. Era alguien que escuchaba, muy cortés, que se interesaba. Alguien con quien uno quería pasar tiempo. Era el tipo de persona que agradaba a las personas. Y 15 años después, era el vicepresidente de una compañía incluida en Fortuna 500. Para mi escuela, eso era muy bueno. Este chico no tenía el coeficiente más alto en la clase. Él tenía otra cosa, inteligencia emocional. Este es el gran secreto. El coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Y el coeficiente no tiene nada que ver con lo bien que nos vaya en el resto de la vida. Piénsenlo, es irrelevante para nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras familias. Lo que marca la diferencia es la inteligencia emocional. Esto es muy importante, a diferencia del coeficiente que es estable en la vida, la inteligencia emocional no es fija en ningún momento. Continúa mejorando a través de cada década de vida, en promedio. Aprendemos a manejarnos un poco mejor. Es lo que solíamos llamar madurez. Así que las buenas noticias es que podemos mejorar y yo les mostraré cómo. Algo más. Eso es muy importante porque a veces se confunde la inteligencia emocional con la represión emocional. La inteligencia emocional es que tú puedes vivir tus emociones, pero las canalizas de tal manera que no te perjudican, sino que te benefician. O sea, una cosa es que tú vivas tu sexualidad y otra cosa es un embarazo no deseado. Entonces dices, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que yo no puedo vivir mi sexualidad? No, eso quiere decir que pon cabeza y usa anticonceptivos. Esa es la cuestión. Entonces, en la represión, lo que dices es, como yo no soy capaz de gestionar mis emociones, simplemente lo único que puedo hacer para que no me destrocen la vida es reprimirlas. Entonces, no es un ejemplo de inteligencia emocional, es una falta de inteligencia emocional que el único mecanismo que has encontrado para compensarlo es la represión. Pero la inteligencia emocional lo que te permite es vivir tu mundo emocional de tal manera que te ayude a que lo vivas de una manera adecuada, que sea compatible con tu entorno, que no sea disruptivo o destructivo y te ayude a ser feliz. Porque si tú no tomas en cuenta tus emociones, tampoco podrás ni ser feliz ni desarrollarte personalmente.
pero las tienes que expresar de una forma que sea lógica. Yo a mi jefe no le puedo decir nunca que no, porque es que si lo digo me voy a poner a gritarle, a insultarle, a escupirle, le pego, lo tiro por la ventana, lo pateo. Dices, sí, pues mejor que nunca le digas que no a tu jefe. Pero claro, vas a tragar bilis por un tubo. Mira a ver si puedes encontrar una forma de decirle que no. Oye, tienes que hacer el proyecto 17. Bueno, bien, mira, no hay ningún problema. Yo ya sabes que llevo 16 proyectos, por supuesto hago el 17, dime cuál te parece que posponga. Entonces tú le estás diciendo incluso a un jefe que tolere muy mal el no, las cosas de una manera que no sé lo que te va a decir, pero tú no tragas bilis, tú has expuesto la cuestión y además le estás ayudando a que se haga cargo de la situación y estás colaborando en la relación. Cuando efectivamente en la educación esto fue una bomba, porque una de las cosas que él comenta aquí y que es un eje de su libro, del libro La inteligencia emocional, es le estamos dando mucha importancia a los resultados académicos, pero luego el éxito profesional, ya no digo el personal, porque el personal ya ni te lo cuento, pero es que el éxito profesional no corresponde a los que obtienen mejores resultados académicos, sino a los que obtienen unos resultados académicos, no tampoco desastrosos, digamos, más de segunda fila, pero que tienen muchas capacidades relacionales. Entonces, claro, desde el punto de vista de la educación, siguiendo test, a ver qué hacemos, porque si nos empeñamos en incidir en que adquieran más conocimientos y que su nivel académico sea más alto, no estamos realmente consiguiendo que sean más exitosos, ni siquiera profesionalmente. ¿Qué sucede? Que es mucho más fácil el impartir conocimientos que desarrollar actitudes. Para impartir conocimientos, más o menos, yo diría que todos los profesores, que después casi todos, porque en todo sitio tiene que haber alguna excepción, son buenos profesores. O sea, ellos tienen los conocimientos, pues el profesor de matemáticas sabe matemáticas y el de música sabe música, y con más o menos gracia lo saben explicar. Pero claro, que tú le digas a una persona, porque ha estudiado una carrera que tiene que favorecer determinadas actitudes, eso es muy diferente. Porque eso requiere ya una formación que está más cerca de la psicología que de la pedagogía. Y además es un tipo de psicología que no se aprende en los libros, se aprende más bien en grupos experienciales como algunos de los que estáis aquí conocéis. Por eso, aunque la idea pueda ser buena y haya un interés en el mundo educativo en facilitar este tipo, el desarrollar la inteligencia emocional, es que la puesta en práctica es muy difícil. No es una tarea sencillita y por eso se encuentra con problemas. Por lo menos desde la perspectiva de alguien que se dedica a la psicología, que evidentemente es sesgada. Sería a poner distancia en el sentido de enfriar la pasión, en ese sentido. Ahora voy a poner un ejemplo que yo he escuchado unas cuantas veces, he dado bastantes veces cursos en hospitales y he escuchado este ejemplo bastantes veces. Era de un chico que llegaba con tuberculosis. Sabéis que la tuberculosis es una infección respiratoria muy contagiosa. Entonces llegaba con tuberculosis al hospital y lo veían en urgencias y lo ingresaban. Claro, una tuberculosis se ingresa automáticamente y además no solo por cuidar al paciente, sino por aislarlo. Entonces lo ingresaban, pero era una persona, un varón, un chico relativamente joven y de digamos, barrio bajo, de muy poca cultura, y en cuanto llegaba a la habitación se enfadaba con uno, se enfadaba con otro, le decían así no puedes estar, pues me voy, pues te vas, le hacían firmar el alta voluntaria, se iba firmándola o mandando a pagar el alta, se iba a la calle. Pues claro, es una bomba de contagio de tuberculosis, una persona que está enferma y que no se le está atendiendo. Total, que al cabo de un poco tiempo, pues volvía a aparecer por urgencias, porque eso no puede estar una persona así. Y volvía a pasar lo mismo
Y así pasaron varios ingresos. Voy a compartir para poner un esquema que permite entender un poquito mejor esto. El cómo se resolvió, lo resolvió una enfermera, pues desde, yo diría que desde su intuición, creo que fue así. El paciente a la izquierda, pues una de las cosas que, por ejemplo, decía, pues esta comida está sosísima, que es verdad, en los hospitales parece que todo el mundo está enfermo del corazón, que no era su caso, tenía un problema respiratorio, porque toda la que le diese la gana. Y lo dijo siempre lo decía todo de muy mala manera, utilizando palabrotas, siendo totalmente irrespetuoso, maleducado, pero en este caso esta enfermera tuvo una sensibilidad especial y lo que ella entendió es que el paciente estaba asustado, pero en su ambiente social y en su grupo no puede tener miedo. Los hombres no tienen miedo en general y en esos ambientes menos. Y entonces lo que hacía era agredir, como una forma, de alguna forma, probablemente de pedir ayuda o de mostrar su malestar, si uno quiere. Y esta profesional pues le dio la razón. Dijo, pues sí, la comida es verdad que está sosa, pues es que tenemos mucha gente, se hace la comida así en general para todos, pero te voy a buscar un salero. Y a raíz de eso, el paciente se sintió más acogido, más tranquilo y pudieron empezar a hablar. Y pues empezaron a hablar de, pues bueno, ¿esto qué te pasa? Porque bueno, la tuberculosis escupe sangre. O sea, llega a un cierto nivel de desarrollo de la enfermedad, da mucho miedo. Puedes de sangre o puedes escupir un montón de sangre. Entonces es una situación que asusta muchísimo. Y pudieron empezar a hablar, se fue calmando y se hizo con la situación. Entonces, después de varios ingresos, dedicándole unos minutos y teniendo una sensibilidad especial, esta enfermera consiguió que este señor se calmara. ¿Qué sucede? Que ese chico que parece tan bruto, que amenaza, que es, en fin, el gallo del corral, en realidad está asustado y él no tiene la inteligencia emocional suficiente para darse cuenta y para identificar su miedo. Y necesita una especie de mamá que le haga la tarea de explicarle lo que le pasa. Ese es un ejemplo que estábamos comentando ahora de inteligencia emocional. La que el chico no tiene, se la proporciona alguien de fuera, en este caso una profesional, y le ayuda. Lo que él no hace de identificar sus emociones, que hemos hablado aquí hace un momento, se las identifican y dicho de una manera adecuada y él entendiéndolo, cambia completamente su situación, porque él sí que quería recibir, no quiere morirse de tuberculosis, ni quiere contagiar de tuberculosis a todo el mundo. Él sí que quería tratarse, pero tenía un obstáculo emocional que era qué hacer con su miedo. Cada vez que le ingresaban se quedaba aterrado. Aparte de lo que significa un ingreso, que es gente que vive en unos ambientes muy cerrados, con muy poco mundo, y bueno, pues un hospital, si ya un hospital en sí mismo es un medio hostil para personas que tienen poca costumbre de salir de su entorno, es todavía más hostil, donde no tienen ningún control. Entonces, bueno, pues esta persona le hizo eso, hace una figura materna, porque cuando el niño, lógicamente, necesita que los adultos le hagan esa traducción emocional que él no puede hacer. Ese es un ejemplo de inteligencia emocional. Que en un grupo siempre hay una guerra de poder, siempre. Es como el sistema medieval, que era así como muy bruto. Si queréis os podéis leer Juego de Tronos, que está muy bien hecho, la novela. No tan recomendable la serie, particularmente los últimos episodios. La novela, muy recomendable. Es cuando hay un rey, el chiste es cargarse al rey y ser rey yo. O sea, cuando tú eres rey tienes todos los números para morir de muerte violenta. ¿Por qué? Pues porque el trono es un lugar codiciado, si no por todos, por casi todos. Y los que no lo codician, normalmente es porque piensan ejercer el poder sin subir al trono. Pero también están pensando en tener el poder. Así que eso forma parte de una dinámica donde entran todos los miembros del grupo. Que eso sea destructivo, no forzosamente. Porque si los miembros del grupo cuestionan tus decisiones, no importa por qué lo hagan, aportan nuevos puntos de vista y se deben de intentar tomar en cuenta.
No importa la razón de si lo hacen para colaborar o para fastidiar. Es un nuevo punto de vista, tomémoslo en cuenta. Algo aportará, en algo ayudará. No sé cuánto es el cuestionamiento. Normalmente las reuniones tienen una hora de empezar, una hora de terminar. Primero se discuten las opciones y al final se llega a determinados puntos de acuerdo. Si los puntos de acuerdo ya están decididos, no se hace reunión, no hay cuestionamientos, tú informas de cuál es la orden y se acabó. Sí, eso puede ser muy constructivo. Siempre pregunta, ¿y tú cómo lo harías? Entiendo. Eso es lo que estoy diciendo, que independientemente de lo que sea la razón, tú lo pones al servicio del equipo. ¿Cómo? Cuando dices, no veo esto que tú dices, yo no veo esta manera de hacerlo. ¿Y tú cómo lo harías? Quizás la que te digan es más interesante que la que hayas propuesto tú. Claro. No importa que el otro lo haga para ayudarte o para fastidiarte. Lo que importa es que tú lo utilices para el beneficio del equipo. Eso tiene un elemento de inteligencia emocional. Si uno interpreta, que es una interpretación además, esto tú lo estás diciendo para molestarme, para jorobarme, y es que quieres mi sitio, y entonces coges y te enfadas un montón, tienes muy escaso control emocional. No veo mucha diferencia. Si tú quieres, dices, pues vamos al cine, y tú dices, a mí no me apetece ir al cine. Oye, pues ¿dónde te parece que vayamos? Siempre la hay. Cuando tú estás bailando, aunque tú veas un cisne blanco, hay cisne negro. No, vamos a ver. Esto es un seminario. Podemos intercambiar conocimientos, pero no podemos cambiar la naturaleza humana.